De Sigüenza a Ita, un año de guerra en el Valle del Henares. Este es el título, la verdad es que muy sugerente, sobre todo para los que somos de Guadalajara. Decía, este es el título del nuevo libro de nuestro siguiente invitado, el coronel José Romero, del Instituto de Historia y Cultura Militar, que tanto y también se mueve por Guadalajara en sus investigaciones y tantos buenos ratos nos hace pasar. Si se pueden pasar buenos ratos hablando de guerra, pero desde luego el conocer la historia reciente de nuestra provincia implica conocer también estos aspectos de la historia reciente. Pero bueno, en cualquier caso, como decíamos, ya el título dice mucho, pero para conocer más sobre esta publicación que está a punto de presentarse, evidentemente tenemos aquí pues, a su autor, al coronel José Romero, como decíamos, del Instituto de Historia y Cultura Militar, a quien ya agradecemos que de nuevo se acerque a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, coronel Romero, gracias por acercarse de nuevo a nuestros micrófonos. Sí, buenos días, José Luis. Gracias por la invitación. Decíamos que el título es muy sugerente. Es una investigación que usted ha estado realizando, evidentemente, por la zona que menciona Sigüenza, Aita, toda esta vega de Lenares, ¿no? Sí, en efecto, lo más significativo es que esta investigación cubre ese ámbito geográfico del río Henares, precisamente desde la ciudad arzobispal de Sigüenza hasta la del arcipreste de Ita, ¿no? En el año 36-37, que es cuando el frente de guerra en el Valle del Henares y en Guadalajara se conformó. ¿Y cómo se Sí. conformó este frente a lo largo de Lenares? Pues esto, inicialmente, un periodo o un evento, digamos, suceso que atrajo mucho la atención, no solo en Guadalajara, sino la atención en todo el aspecto de la Guerra Civil Española, fue lo que se denominó la toma de Sigüenza, ¿no? Que ha acaparado mucho la atención, ha habido libros que han escrito sobre ello y, bueno, pues ese estudio está relativamente bien realizado, ¿no? Pero nos dimos cuenta con el equipo de investigadores con el que habitualmente trabajo, gente y asociaciones de Guadalajara, que claro, habíamos descuidado un poco el Valle de Lenares. Ha habido mucha atracción de lo que era la carretera de Francia, los italianos, Guadalajara, pero ese valle siempre quedó como un flanco ahí de poca importancia, de acompañamiento o de acciones menores. Y por eso es lo que le hemos querido dedicar un aspecto monográfico. Y así lo hemos hecho y ese frente pues se conformó, que esa era la pregunta, José Luis, Ujú. como una guerra de acciones menores, siempre hablando en términos militares Claro. o de acordeón, que le llamamos en el libro, de acciones de ida y de venida, de correrías, de ocupación de pueblos, de forma sistemática, ¿no? Y ese frente definitivamente quedó conformado a la altura de Eta en el verano o la primavera de 1937 y de ahí ya permaneció prácticamente estable hasta el final de la guerra. Ujú. Claro, evidentemente, la trascendencia de todas las operaciones que hubo en marzo del 37 de lo que es ahora la A2, dirección Brihuega, pues digamos que han eclipsado un poquito todo esto que pasaba al otro lado, por así decirlo, de la carretera, a nota 2 kilómetros. Y que, bueno, no sé si eran escaramuzas o era algo más. Era un apoyo a todas estas operaciones de la batalla de Guadalajara, como se vino a denominar. Ciertamente las operaciones en el Valle de Henares tienen personalidad propia y he de decir que digamos que en los 6 primeros meses de guerra tuvieron mucha más importancia que cualquier otra cosa que estaba ocurriendo en Guadalajara y eso normalmente ha sido soslayado, ¿no? Ha sido soslayado porque además la batalla de Guadalajara y los italianos pues ha traído tanto la Claro. atención que prácticamente hemos descuidado esa parte del estudio. Mm. Pero desde julio del 36 hasta prácticamente febrero del 37 y luego con la batalla de Guadalajara, el interés estaba más en la carretera de Soria y en el Valle de Lenares que lo que pudiera estar ocurriendo en el altiplano, ¿no? Mm. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta, José Luis, es que
el estudio que había hasta ahora era muy fragmentario. Es decir, sabíamos algo de la toma de Sigüenza, algo de Cogolludo, de que había este esfuerzo que comentaba José Luis de apoyo del flanco, de que ahí van unas tropas de un coronel Marzo, que eran de Moscardó, ¿no? De los nacionales, que ellos se denominaban así. Pero, sin embargo, repito, la importancia durante ese primer año de la carretera de Soria era al menos tan o más interesante que lo que pasaba en la carretera de Francia. Ujú. Claro, porque no nos olvidemos, y volviendo, es que evidentemente está todo vinculado. Entiendo que en un plano militar, a la hora de plantear una batalla, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Volvemos Mm, a la ofensiva de marzo del 37 y no podemos olvidar que las aeronaves que luchaban en el bando de Moscardó, creo que partían de aeródromos que estaban localizados en Soria, con lo cual controlar esa parte por los unos y por los otros era fundamental. ujú. Sí, en efecto, una de las características que tiene esta campaña, que se llama así, la campaña de Lenares, pues es la actuación de la aviación que lo recogemos de manera, yo creo que bastante precisa y en esta publicación, ¿no? Es decir, que las acciones aéreas, porque yo siempre he mantenido, José Luis, que el eje de Guadalajara, Madrid-Guadalajara, es un eje de resistencia, de lucha por la República, es un eje de los aeródromos militares. Había un aeródromo detrás de otro. Ujú. Y la carretera de Francia, en este sentido, Lenares, con sus cerros testigos, daba muchísimas referencias a los Ah, aviones. claro, Como, claro, claro. como bien sabemos, la aviación republicana tuvo su cenit aquí, como lo recogen pues autores de reconocido, bueno, de prestigio, como el coronel Salas Larrazábal, y la aviación denominada de Salamanca o la nacional, Ujú, pues tuvo muchas dificultades en acudir desde lugares tan altos como Almazán y Soria ujú, para estas acciones, ¿no? Ahí, en efecto, la aviación tuvo un papel muy predominante, ujú. ciertamente, sí. Claro, ya bajamos a tierra y nos damos cuenta claro, la toma de Sigüenza me parece que es una de las primeras operaciones o que ocurre en octubre del 36. ¿Me estoy equivocando? Eh, No, es correcto, es correcto. es El 15 correcto, de octubre, sí, en realidad, el bando nacional celebra la toma el día 8 de octubre, que es eso, el 8 de cuando octubre. entra en Sigüenza. Sí. Pero no es hasta el día 15 que se rinden Ujú. pues, los últimos defensores de la catedral, que fue un gran episodio Sí. que quería de alguna manera emular a la defensa del Alcázar de Toledo. Y entonces esa es, digamos, el primer episodio o ciclo de operaciones, Sí, que no, fue bueno, la toma de Sigüenza. bueno, me estaba Ujú. refiriendo a la toma de Sigüenza no, no me estaba refiriendo a esto, me estaba refiriendo a la llegada de las tropas republicanas a Sigüenza que ocurría pues No, prácticamente esto con el fue comienzo de la inmediato. guerra, exacto, exacto, Perdón, sí, en efecto. O sí, sea, los republicanos, esto se debe considerar como un esfuerzo que viene de Madrid, pasa por Alcalá de Henares, llegan a Guadalajara, donde desmontan la rebelión militar, que todos recordamos en el cuartel de Globos, y mm, continúa hasta, hasta las alturas de Medinaceli, claro. ujú, Y se hacen con el control inicial de Alcolea del Pinar, los republicanos, la República, Molina Aragón y Sigüenza. ujú, En realidad no hay combates en Sigüenza, ¿eh? Llegan los sí. republicanos con una serie de abigarrada formación de milicias y en efecto se hacen cargo inmediatamente de la defensa de Sigüenza, ¿no? Claro, en la proximidad a la capital de Guadalajara y sobre todo de esa infraestructura que era el cuartel de Globos hizo que enseguida, a raíz de los actos del 17 y 18 de julio, pues las tropas republicanas pues tomaran la plaza y evidentemente comenzaron ese avance hacia Sigüenza. Sigüenza, como ahora ya sí nos vamos al momento en el que se libra aquella batalla, yo no sé si le está prestando algún capítulo especial en este libro, porque la verdad es que hay mucho que contar en aquella semana de combates, ¿no? Sí, sí, sí. Dedicamos, en realidad lo dividimos en 6 periodos, que en Ujú, términos militares se llaman ciclos, ciclos de operaciones, y el primero es la toma de Sigüenza, ¿no? ujú, En esa campaña que hablamos de Lenares. Y lo que hemos tratado es de añadir testimonios
y estudios nuevos. O sea, no repetir lo que ya está hecho. Y últimamente, en los últimos 4 años así, nos han aparecido pues diarios de operaciones, por ejemplo, del capitán Urzaiz, que mandaba la artillería del 155, testimonios de telegrafistas que estaban allí y especialmente también del archivo municipal de Sigüenza, donde nos han dejado pues hacer las investigaciones y hemos pues dado con algunos de los documentos muy interesantes de cuando se conforma ya de forma definitiva el consistorio después de la toma de Sigüenza. Ujú, Y bueno, pues yo creo que queda, la verdad es que se le da la importancia que tuvo. Sigüenza, yo diría, hay dos cosas que debemos considerar. Primero, que era el punto geográfico más interesante en 100 kilómetros a la redonda. ujú. O sea, Sigüenza es una localidad geográfica que es muy interesante para el bando que lo poseyera. Y segundo, si hay que enumerar una serie de lugares que fueron trascendentales en la Guerra Civil Española, como Belchite, Teruel, Gandesa, Sigüenza podría estar en esa lista de lugares emblemáticos de lucha en la Guerra Civil, Ujú, por la trascendencia que tuvo. ujú. Siguiendo la trayectoria que nos marca el título, de Sigüenza vamos a bajar a Ita, Mm, porque allí también ujú. hubo bastante movimiento, si no me equivoco, bueno, hasta el punto de que se destrozó la puerta, creo que para que pudieran pasar los camiones, que no sé si de un bando o de otro, pero el caso es que, bueno, son masacres patrimoniales que se hacen en las guerras, ¿no? Sí, sí, la verdad es que las operaciones se van desenvolviendo desde la zona de Atienza, Sigüenza, se van bajando tratando de controlar en Henares los puentes sobre los ríos, porque va ahí encajonado entre el Badiel y el río Sorbe, y esa canalización hace que todas esas operaciones que se dieron en el otoño de 1936 y luego posteriormente también en la batalla de Guadalajara, pero en el Valle del Henares, pues vayan encauzando hasta ese punto máximo de avance nacional que quedó de las tropas del coronel Marzo, que quedaron ahí a la altura de Copernal, ¿no? Ujú. Lo que quería, sobre todo las tropas de Marzo, que le insistía mucho el general Moscardó, es ocupar una y otra vez la línea que va entre Cogolludo, Jadraque y Almadrones. Son pueblos muy importantes y esos tenían que quedar bajo el control Ujú. nacional, ¿no? Claro, Y a bueno. partir de ahí, pues tratar de seguir la progresión hacia Guadalajara o Madrid, si permitiera, cosa que no se pudo producir, claro. Mm. Claro, estamos hablando de Cogolludo, el este eje Cogolludo Jadraque Almadrón es casi perpendicular al valle Claro, de Lenares, a la línea de avance, claro. efectivamente. Ahí, ahí Sí. se lamentaba, como bien es conocido, el coronel Marzo, de que, claro, al ser detenidos los italianos, ahí a la altura de Trijueque y tener Mm, que retroceder hasta Gajanejos, pues quedó todo su flanco al descubierto. E incluso el general Moscardo le dijo: Marzo, retírate a retaguardia porque ahí estás muy expuesto. Y él dijo: no, no, tengo las mejores posiciones que se pueden tener en este frente. O sea, que mantengamos donde hemos alcanzado, que desde ahí se divisan, desde todas esas lomas, perfectamente la campiña de Guadalajara, y son zonas muy protegidas, ¿no? claro, es un poco, estamos yendo desde el comienzo de la sierra prácticamente hasta, pues esto, hasta la campiña, En efecto, en una en franja en efecto. la que seguramente tanto usted como su equipo han estado rebuscando muchísimo porque hay muchísimo todavía que contar, ¿no? Sí, en efecto, hay muchas historias locales, pero lo que queríamos ante todo es que el lector tenga una visión de cómo se produjo ahí la campaña en esa zona del Valle del Henares y la importancia que tuvo, equiparable a lo que ocurría en la carretera de Francia. En la carretera de Francia teníamos una guerra muy moderna que todos hemos visto, Ujú, de aviones, de carros de combate, de grandes unidades, especialmente las italianas, actuando a nivel de guerra convencional y moderna, digamos, casi antecesora de la Segunda Guerra Mundial, de esa ujú, guerra relámpago que querían hacer los italianos, mientras que en el Henares teníamos los avances pequeños de nivel batallón,
que iban, tomaban un pueblo, envolvían Jadraque, alcanzaban Cogolludo una convergencia de esfuerzos, Mm. avanzaban, querían llegar a la línea del Sorbe. Son dos planteamientos totalmente distintos y que llaman mucho la atención, el Sí, mismo contexto, ¿no? Que y, se no, produce y desde el Sorbe hasta el Tajuña. efectivamente se dan de un modo paralelo, de un modo muy próximo geográficamente, pero prácticamente a la vez en el espacio cronológico, ¿no? Y sobre todo ese gran contraste que suponía el tener Mm. esas dos realidades bélicas a tan poca distancia. Sí, Ujú. absolutamente es así. Otra cosa que incorporamos, José Luis, aprovecho, Sí, es un poco el sello de nuestros estudios ajá, y tiene que ver con su pregunta anterior, ¿no? sí. Siempre hacemos en el mismo Instituto de Historia y Cultura Militar, tenemos una parte de patrimonio muy importante. Entonces, con nuestros colaboradores, Juan José García, Afregu, hemos realzado que cuando hacemos estos estudios, señores, tienen que visitar ustedes todo el patrimonio, como ha comentado, por ejemplo, Enita, ¿no? Y ver la realidad del paso de la guerra por allí, ¿no? Tenemos pueblos devastados, tenemos Montarrón, el Belchite de Guadalajara, tenemos Aleas, tenemos el convento de Santa María de Bonaval, los pueblos adoptados por Franco, como Gajanejos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues todos esos hitos los vamos reflejando también para que para el lector no sea solo una narrativa, Ujú. sino que sean lugares que él tenga que visitar y decir, ahora entiendo, y darle el contexto de lo que estaba ocurriendo entonces. O por otra parte, lugares por los que hemos pasado muchísimas veces sin conocer todo lo que ocurrió y la trascendencia que tuvo todo lo que ocurrió. En este caso estamos hablando pues de la Guerra Civil Española. Bueno, como no puede ser de otro modo, este libro se va a presentar en Sigüenza y se va a presentar en Ita y se va a presentar, por supuesto, en Guadalajara, ¿no? Así es, queríamos hacer un pequeño ciclo, luego iremos con algunos lugares más, pero lo que tenía significado era empezar en Sigüenza, que hemos recibido el apoyo pues de la alcaldía ante todo, de la alcaldesa María Jesús Merino, de los archivos, de Amparo Donderis, de todo el ámbito de Sigüenza, y luego bajar a Ita también el día 15 de febrero, el de Sigüenza sería el 7, el día 15 en Ita, y entre medios, el día 10 en el Archivo General Militar de Guadalajara, pues realizar la presentación que merece la capital de la provincia, claro. Y con eso queremos ver ese entorno. El estudio sí que me queda ceñido, esto, José Luis, es importante, si me permite, Sí. a un año de guerra en el Valle de Henares. La Ajá. campaña dura un año del 36 al 37 y termina precisamente en el 37 con la concentración nacional jamás vista en territorio hasta que no se dé la batalla en el frente de Aragón, pero concentración como tal no hay nada semejante, que hay casi 200.000 soldados que quieren hacer la ofensiva en diciembre sobre Guadalajara y Madrid, ¿no? Que Ujú. esos se reúnen desde Atienza, Sigüenza y Maranchón. Entonces, hemos aportado y el estudio logístico es una cosa que la cantidad de trenes, vehículos que se movilizaron para desplazar todas esas tropas, y ese es el final del libro. Y eso es lo que queremos explicar esos días, los episodios desde la toma de Guadalajara, perdón, la toma de Sigüenza, o Sigüenza, el episodio de Sigüenza, hasta el año 37 de la gran concentración nacional que fue abortada por la batalla de Teruel, ¿no? Ujú. Muy bien, bueno, vemos que son muchísimos datos, muchos de ellos los estamos descubriendo ahora y, por supuesto, de la mano de alguien que los ha investigado muchísimo, como es el caso del coronel José Romero. Y seguiremos hablando de esto, seguramente ya más de manera personal, porque es que nos quedamos sin tiempo y nos podíamos tirar aquí todo el programa y, claro, pues no, no podemos hacerlo. Vamos a recordar las fechas. El 7 de febrero se presentará en Sigüenza a las 7:30 en el Torreón. Enita, ¿dónde se va a presentar? En la Casa del En la Arcipreste el Casa día Celeste. 15 Ujú. Y aquí en y Guadalajara, como no puede luego, ser de otro modo, en el archivo. esta vez en el Archivo General Militar de Guadalajara, Ujú, aunque otras veces hemos recurrido también a la Biblioteca ujú. Municipal de Dávalos, pero lo haremos esta vez en el archivo. ¿A qué hora? El día 20 en el archivo es.
El día 10, que es lunes, Ah, será a las 6 de la a tarde. las 6 de la tarde en el archivo. Y el día 20 es en la Casa del Cipreste, en Ita, ¿correcto? El día 15, perdón, José Pero- Luis, ah, día 15 de febrero, que es sábado, mm. en la Casa del Arcipreste, en Itas. Bueno, en cualquier caso lo seguiremos recordando según se vayan aproximando las fechas. Desde luego muy interesante. Enhorabuena por este nuevo título, uno más de los que usted ha escrito, uno más escribiendo sobre aquellos años aquí en Guadalajara, de Sigüenza a Ita. Es siempre un lujo hablar con su autor, con el coronel José Romero del Instituto de Historia y Cultura Militar, y por eso le vamos a agradecer que nos haya dado este ratito. Es la mañana de Guadalajara. Muchas gracias y nos vemos en alguna de estas presentaciones seguramente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José Luis, siempre tan atentos vosotros. Muchas gracias. Y buenos días. Y buenos días. Y buenos días.